Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén bien. Aquí les traigo otro fragmento de la novela de Pendleton. Antes de nada, saludos a Cynthia Osoin. Alerta ficción: nada de lo aquí presentado es real o debe ser tomado en serio. Esto es solo entretenimiento, todos los personajes son ficticios y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Capítulo 41, la marcha de la ofensiva, estrategia y preocupaciones. La victoria en Liraya había sido un bálsamo para el espíritu de Pendleton, un triunfo sorprendentemente fácil comparado con la brutalidad de Mare Nostrum. No había bajas, la ciudad estaba intacta, y las nuevas armas habían demostrado su valía. La celebración fue eufórica, un reconocimiento de que las lecciones de la guerra habían sido aprendidas y aplicadas con éxito. Sin embargo, la mente de Arthur Pendleton, la que residía en Cael, era una maquinaria de cálculo constante. Se regocijó, sí, pero también recordó que la fuerza de Valerius palidecía en comparación con el poder de la reina Lisandra. No había lugar para la complacencia. Ahora, con Valerius como enemigo declarado, la ofensiva era inevitable. Cael reunió a sus comandantes, Lyra, el comandante Borin de Liraya, y Elara, la astuta mercader. Era hora de planificar la marcha. La división de fuerzas y el puño blindado. El mayor inconveniente de los Sherman Jumbo era su tripulación de 5 hombres. Cael sabía que no podían permitirse una flota masiva de tanques por ahora, dada la limitación de personal cualificado. Decidió limitar sus Shermans a lo mínimo necesario. 14 tanques. Un número pequeño, pero justo y necesario para el objetivo. Además, esta guerra tendría que ser rápida, un golpe decisivo. Dividiría sus fuerzas. De los 2000 soldados que ahora formaban el núcleo de su ejército, los separaría en 2 formaciones ofensivas. El primer ejército, liderado por el comandante Borin y Elara, marchará hacia Gramorland, anunció Cael, señalando el mapa. Llevarán 800 soldados en 40 camiones militares y 16 camionetas Toyota armadas. Contarán con 30 obuses M101 de 105 mm para apoyo de fuego, y lo más importante, 6 de nuestros nuevos tanques Sherman Jumbo. Los ojos de Borin y Elara brillaron con una mezcla de emoción y nerviosismo. El segundo grupo, continuó Cael, su mirada fija en Lyra, será liderado por Lyra y yo. Marcharemos directamente a la ciudad de Valerius, la capital. Tendremos 200 soldados, 60 camiones, 24 camionetas Toyota, 45 obuses M101 de 105 mm, y nuestros 8 tanques Sherman Jumbo restantes. El plan era ambicioso. Utilizarían los obuses para disparar a larga distancia, debilitando las murallas y sembrando el caos. Mientras tanto, los tanques Sherman Jumbo se acercarían a las puertas de las murallas y las destruirían a cañonazos, abriendo el paso para la infantería. Una vez dentro, la infantería se dividiría, tomando las ciudades casa a casa, calle a calle, solicitando fuego de apoyo de los tanques y de la artillería según fuera necesario. El comandante Borin y Elara expresaron sus dudas. Gobernador, ¿estamos seguros de esto? Es nuestra primera ofensiva a gran escala. Y dividir nuestras fuerzas. Lo entiendo, Borin, Cael interrumpió, su voz firme. Pero la sorpresa y la velocidad son claves. Golpear ambas ciudades a la vez evitará que refuercen una con la otra. Y los tanques nos darán la superioridad que necesitamos. La carga del propósito, conversación en la noche. Más tarde, mientras se preparaban para partir, Lyra encontró a Cael observando el horizonte, la luna llena proyectando largas sombras sobre los Antonovan 2 aparcados. Cael, dijo Lyra suavemente, su voz teñida de una preocupación palpable. Tengo miedo. Esto es diferente. Marchar hacia el enemigo, es una incertidumbre. Cael se volvió hacia ella, y tomó sus manos. Lo sé, Lyra. Es natural tener miedo. Pero no te preocupes. Ganaremos. Su voz era un bálsamo de seguridad. Siempre estaré contigo para protegerte. A ti, y a todos en Pendleton. Este reino es nuestra familia ahora. Debemos protegerla. En ese momento, la mente de Arthur Pendleton comprendió que esto era mucho más que una empresa, más que la simple construcción de un imperio. Era un nuevo propósito. El reino de Pendleton no era solo un proyecto, era su hogar, su gente, su familia. Y no permitiría que nadie la dañara. La determinación en sus ojos era absoluta, una mezcla de acero y amor que lo impulsaría hacia la victoria. La ofensiva de Pendleton ha sido lanzada. Capítulo 42, la paz rechazada y la sorpresa en Gramorland. El rey Theoden de Valerius,
Consciente de la desastrosa derrota en Liraya y la evidente superioridad de Pendleton, intentó jugar su última carta. Consciente de su delicada situación, envió a un mensajero con una propuesta de paz blanca, una tregua sin vencedores ni vencidos. El mensajero, un joven jinete con el rostro cubierto de sudor, llegó a Liraya y se quedó boquiabierto al ver la vasta fuerza de invasión de Pendleton que se preparaba para partir. Un despliegue de camiones militares, obuses de 105 milímetros y los imponentes Sherman Jumbo, máquinas de guerra que jamás había imaginado posibles. El ruido de los motores, el traqueteo de las orugas, todo era abrumador. Entregó la carta a Kael, quien la leyó con una expresión impasible. «Dile a tu rey que solo aceptaremos la rendición total», Kael declaró con frialdad, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. «Valerius ha provocado esta guerra. El precio es la sumisión», Kael despidió al mensajero con un ultimátum claro para el rey Theoden. El mensajero regresó al galope, jadeando y advirtiendo al rey de la fuerza abrumadora que había presenciado. «Su majestad, son monstruos de acero. Sus armas son devastadoras. Pendleton solo acepta la rendición total. No tienen piedad». El rey Theoden, en un arranque de orgullo malentendido y un terror apenas disimulado, se negó rotundamente. Comillas jamás. Valerius no se doblegará ante unos advenedizos. Que se preparen las defensas. Comillas su decisión fue cuestionada por su círculo cercano, sus consejeros implorando la paz. Majestad, es una locura. No tenemos con qué luchar contra eso. Nuestros hombres están hambrientos y desmoralizados. Comillas silencio. Yo dirijo esta defensa, gritó el rey, golpeando la mesa con el puño. Ordenó a su segundo al mando, un general curtido pero desmoralizado, que fuera a defender Gramorlan con un tercio de las tropas restantes. Comillas tuve a Gramorlan. La capital resistirá. Su segundo al mando advirtió una vez más, Majestad, quizás sea mejor tomar la rendición. No podemos con esto, no tenemos hombres ni moral. Comillas pero el rey fue inflexible y lo envió a Gramorlan con sus hombres, que marcharon con el desánimo reflejado en sus rostros. La batalla por Gramorlan, una rendición inesperada. Las fuerzas de Pendleton, lideradas por el comandante Borin y Elara, marcharon hacia Gramorlan. La columna de 40 camiones y 16 camionetas Toyota, flanqueada por los 6 tanques Sherman Jumbo, avanzaba con imponente determinación. El rugido de los motores y el chirrido de los neumáticos rompían el silencio de la campiña. Al llegar a las afueras de la ciudad agrícola, los soldados de Pendleton comenzaron a posicionar sus 30 obuses M101 de 105 milímetros para el asedio. Los ingenieros calculaban distancias y los artilleros ajustaban sus miras. Mientras se preparaban, el comandante Borin y Elara notaron algo extraño. La ciudad de Gramorlan se veía descuidada. Sus murallas estaban gastadas, con parches de musgo y ladrillos desmoronándose, y los vastos campos de cultivo cercanos, que deberían estar rebosantes de vida, parecían poco atendidos, casi abandonados. Sobre la muralla, solo se veían unos pocos soldados mal armados, con sus lanzas y arcos viejos, sus miradas vacías. Sin duda, algo andaba mal. Demasiado fácil, murmuró Borin, frunciendo el ceño, su mano sobre el mango de su pistola. Parece que no hay resistencia organizada. Elara, con su agudo sentido para los negocios y la astucia, añadió, no es propio de un rey descuidar tanto una ciudad tan vital para la comida. Esto podría ser una trampa, comandante. Oh, su gente ya no quiere luchar. Cautela, entonces, Borin ordenó a sus tropas por radio. Manténganse alertas. No se confíen. Que la artillería comience el bombardeo de advertencia. Apunten a las murallas, pero sin destruirlas por completo. Solo para ablandar y mostrar nuestra fuerza. Los cañones rugieron, enviando proyectiles de 105 milímetros que golpearon las murallas con estruendo y levantaron nubes de polvo y escombros en las zonas menos pobladas. Durante algunos minutos, el estruendo fue ensordecedor. Sin embargo, mientras los tanques Sherman Jumbo comenzaron a avanzar lentamente, sus orugas triturando el suelo, algo los detuvo. En lo alto de la muralla, una bandera blanca comenzó a ondear tímidamente. Segundos después, con un chirrido lento y metálico, las enormes puertas de Gramorlan se abrieron de par en par, revelando una calle desierta y desolada. Esto sorprendió completamente al comandante Borin, quien rápidamente ordenó, comillas alto. Mantengan las posiciones. No se muevan. Podría ser una trampa. Esperemos a ver qué sucede. La sorpresa en su rostro era evidente. La última defensa en la capital de Valerius. Por otro lado, las fuerzas de Kael,
lideradas por él mismo y Lyra, llegaron a las afueras de la capital del reino de Valerius. El despliegue era impresionante, una columna imponente de 60 camiones, 24 camionetas Toyota armadas, 45 obuses M101 de 105 milímetros y los imponentes 8 tanques Sherman Jumbo se preparaba para el asedio. El ruido de los motores, el vapor de los obuses, y el chasquido de las armas creaban una atmósfera de inminente destrucción. La artillería comenzó a posicionarse, sus cañones apuntando directamente a las murallas de la ciudad, como dedos acusadores. Del otro lado de la muralla, en la desesperación de la ciudad sitiada, el rey Theoden intentaba insuflar valor en sus desmoralizadas tropas y a su hambrienta población. Se paró en lo alto de la muralla principal, su figura delgada y nerviosa. Su voz, ahora un grito desesperado, apenas audible para la multitud, pero llena de una desesperación frenética, intentaba sonar inspiradora. Comillas: ciudadanos de Valerius. Soldados míos. Escúchenme. Estos advenedizos de Pendleton vienen a robarnos lo que nos queda. Vienen a saquear nuestras casas, a deshonrar a nuestras familias, a pisotear nuestras tradiciones. No les daremos el gusto. Esta es nuestra capital, nuestro hogar. Lucharemos. Lucharemos hasta el último hombre. Por Valerius. Por nuestra libertad. Demostraremos que somos dignos. El eco de sus palabras se encontró con un silencio sombrío por parte de la población, solo roto por el viento y el sonido distante de los motores de Pendleton que se acercaban, un zumbido que prometía el fin. La moral de las tropas estaba por los suelos, y el hambre de la población era más palpable que su lealtad al rey. Muchos soldados intercambiaban miradas de desesperación. La ciudad se preparaba para una última y desesperada defensa, aunque pocos creían realmente en ella. La situación en Valerius se ha polarizado. Capítulo 43, la pobreza de Gramorlan y el asalto a la capital. En Gramorlan, las puertas recién abiertas de la ciudad revelaron más que una simple rendición. De ellas salió el segundo al mando del rey de Valerius, su rostro demacrado y sus hombros caídos, alzando una bandera blanca. Varios soldados famélicos lo rodeaban mientras el hombre clamaba, comillas: nos rendimos. No hay razón para luchar. Nuestro rey nos ha abandonado. Borin, el comandante de Pendleton, lo miró con cautela. Con un megáfono, su voz retumbó en las calles, comillas a todos en la ciudad. Suelten sus armas de inmediato. No habrá daño para quienes depongan sus armas y cooperen. Comillas luego, señaló a un par de sus tanques Sherman Jumbo y a un pelotón de soldados. Comillas ustedes conmigo. Mantengan la cautela. Borin entró en Gramorlan, y el panorama fue desolador. Los pocos soldados restantes soltaron sus armas y se rindieron sin oponer resistencia a medida que el pelotón avanzaba, seguido de cerca por los imponentes tanques. Sin embargo, no era la facilidad de la rendición lo que más aterraba a Borin, sino el estado de la ciudad. Sus calles estaban semidestruidas por el abandono, edificios cayéndose a pedazos y escombros por doquier. Sus civiles, flacuchentos y malvivientes, deambulaban con la mirada perdida, presas de las enfermedades y la hambruna. Gramorlan le recordó al comandante las historias que le habían contado de cómo era el pueblo de Stonehaven antes de que Kael se hiciera cargo. Era obvio lo que había pasado aquí. Gramorlan, alguna vez una ciudad próspera, ahora estaba sumida en la decadencia. Comillas: ¿qué demonios pasó aquí?, preguntó Borin a una mujer flacuchenta que apenas podía sostenerse. La mujer, con la voz quebrada por el hambre, simplemente respondió: el nuevo rey, desde que llegó al poder, ha sido un incompetente. Obsesionado con su ejército, nos ha sometido al hambre y al descuido para costear su capricho. Nos ha robado todo lo que teníamos. Eso definitivamente no le gustó a Borin. Aunque como buen militar le gustaba tener un gran ejército, también era consciente de que los ejércitos eran caros y había que tener un equilibrio entre el poderío militar y las finanzas del reino para asegurar la prosperidad de su gente. El rey Theoden había roto ese equilibrio de la manera más cruel. Borin salió de la ciudad, con el corazón apesadumbrado pero la mente clara. Comillas: todo el ejército, tomen la ciudad. Monten un hospital de campaña de inmediato. Y empiecen a descargar los suministros enlatados de los camiones. Monten cocinas de campaña. Que cada civil reciba comida y agua limpia. Luego, sus órdenes se extendieron. Una vez descargados, los camiones deben dirigirse al Lyraya y traer más comida y medicinas. Las camionetas, empiecen a repartir los suministros de alimentos entre la población y a recoger a los enfermos y los pocos heridos, llévenlos al hospital de campaña. Pendleton ayudará a esta gente. El asalto a la capital, el plan de Kael.
Mientras tanto, en la capital del reino de Valerius, la artillería de Pendleton tronaba sin cesar. Los 45 obuses M101 de 105 milímetros martillaban las murallas de la ciudad, levantando columnas de polvo y escombros, mientras el sonido de las explosiones resonaba en cada rincón. Kael observaba el bombardeo desde una posición elevada, su mente ya en el siguiente paso, la entrada. En el otro lado de la muralla, en la ciudad, el rey Theoden daba un discurso patético para intentar motivar a sus desmoralizadas tropas y a su hambrienta población. Su voz era un lamento desesperado, apenas audible por encima del estruendo de la artillería. La desesperación se cernía como una niebla sobre la ciudad. Kael delineó el plan con Lyra y sus capitanes. Los tanques Sherman Jumbo avanzarán en una formación de pica. 5 de ellos liderarán el asalto, con sus cañones de 105 milímetros preparados. Los 3 restantes se mantendrán en los flancos, dando apoyo con sus cañones y sus ametralladoras coaxiales. Lyra, con su Dragunov en la mano, asintió. ¿La infantería, Kael? Un grupo de 50 soldados, liderados por ti, Lyra, irán justo detrás de los tanques, continuó Kael. Una vez que los tanques revienten las puertas de la ciudad a cañonazos, ustedes avanzarán y crearán un perímetro defensivo alrededor de la entrada. Eso permitirá a los ingenieros y a más soldados crear una cabeza de puente segura. Una vez dentro, Lyra añadió, empezaremos a limpiar la resistencia. Casa a casa, calle a calle. Exacto, Kael confirmó. Más soldados, cubiertos por nuestra artillería, también entrarán junto con el resto de los tanques para asegurar la entrada de la ciudad. La idea es avanzar de forma metódica, sin precipitaciones. Tomar la ciudad sector por sector. Hablaron un poco más del plan, afinando detalles, anticipando posibles resistencias. Finalmente, Lyra tomó su Dragunov, sintiendo el peso familiar del fusil. Kael empuñó su AK-47. La mirada en sus ojos era de determinación absoluta. La guerra por Valerius estaba a punto de alcanzar su clímax. Capítulo 44, la caída de la capital y la pregunta inesperada. La artillería de Pendleton continuó su atronador martilleo sobre las murallas de la capital de Valerius. El plan de Kael se puso en marcha con una precisión implacable. Los tanques Sherman Jumbo avanzaron en una formación de pica, sus orugas triturando el suelo, sus cañones apuntando a las puertas de la ciudad con una determinación inquebrantable. En un intento desesperado por detenerlos, el rey Theoden ordenó un ataque con todo lo que le quedaba. Los pocos magos que aún le eran leales concentraron ataques elementales sobre los tanques, haciendo que las formidables máquinas blindadas frenaran momentáneamente bajo el impacto de esferas de fuego y ráfagas de viento. Una explosión de fuego golpeó un jumbo, chamuscando su pintura, mientras ráfagas de viento intentaban volcar otro. Sin embargo, no duró mucho. Desde el techo de los tanques, las ametralladoras Browning M2 y PKM comenzaron a rugir con un sonido infernal, y Lyra, agachada detrás del cañón de su Dragunov, abatía magos uno tras otro con una eficiencia letal. Cada disparo de su fusil era una muerte certera. La artillería de Pendleton intensificó su fuego, creando una cortina de explosiones que obligó a los arqueros de Valerius, quienes intentaron cubrir a los magos, a retroceder en desbandada, sus formaciones deshechas por el pánico. El rey, al ver a sus magos caer y sus arqueros huir, gritó con desesperación, retrocedan. Retrocedan. Es inútil, pero antes de que la retirada fuera total, jugó su última carta. El obús. Traigan el obús que tomamos del tren. Un grupo de soldados aún leales, con el sudor en la frente, subió con esfuerzo el único obús de 105 milímetros de que disponían a la muralla. Sin dudarlo, lo apuntaron al tanque líder y dispararon. El proyectil, aunque disparado con poca precisión, impactó de lleno en la oruga del Sherman Jumbo. El metal chilló, la oruga se dañó y el tanque se detuvo en seco, inmovilizado y ladeado. Los defensores gritaron con una chispa de esperanza, lo detuvimos. A cargar otro, pero su intento fue frustrado. Una descarga atronadora de los cañones de los otros 4 jumbo restantes impactó en la posición del obús enemigo, pulverizándolo y a sus operarios en una explosión sangrienta. Tanque dañado. Lyra gritó por el comunicador, su voz inmutable. Uno de los Sherman de flanco, toma su lugar. Retomen el avance. Las puertas deben caer. El tanque de flanco obedeció sin dudar, acelerando para llenar el hueco dejado por el inmovilizado. Las puertas de la ciudad no tardaron en caer. Los poderosos cañones de 105 milímetros de los Sherman Jumbo las pulverizaron, abriendo una brecha humeante y llena de escombros.
El rey Theoden, al ver el colapso de sus defensas y el avance imparable de los tanques, no dudó. Se dio la vuelta y echó a correr hacia el palacio, dejando a sus hombres a su suerte. Comillas al palacio. Por la entrada secreta. Comillas gritó a sus guardias personales, quienes lo siguieron sin cuestionar. Mientras los tanques ingresaban, sus imponentes figuras blindadas formando un perímetro en la entrada, los soldados del rey que aún quedaban intentaron crear una barricada desesperada con carros volcados y muebles en las calles adyacentes. La lucha fue encarnizada, un último aliento de resistencia. Los Sherman Jumbo disparaban ráfaga tras ráfaga de sus ametralladoras coaxiales y montadas en el techo, barriendo las calles, mientras sus obuses rugían, derribando paredes y diezmando las defensas improvisadas. Detrás de los tanques, los soldados de Pendleton, liderados por Lyra, disparaban a mansalva con sus AK-47, abatiendo a los soldados medievales uno tras otro. El sonido de los disparos era constante, mezclado con gritos y explosiones. Sin embargo, mientras la barricada se desmoronaba bajo el fuego implacable, algo cambió. Los soldados y civiles que aún luchaban vieron al rey Theoden huir cobardemente hacia el castillo, una figura insignificante que desaparecía en la distancia. Esto los empezó a desmoralizar visiblemente. Algunos incluso gritaron con rabia, comillas traidor. El rey nos ha abandonado. Fue entonces cuando, entre los soldados de la retaguardia, hubo un clic, una realización amarga. Comillas, ¿por qué seguimos luchando? Por un rey que nos deja morir de hambre y huye. Ya basta. En un acto de resignación que se extendió como un reguero de pólvora, comenzaron a soltar sus armas, sus lanzas y espadas cayendo al suelo con un tintineo metálico, levantando las manos en señal de rendición. Esto no tardó en extenderse a la vanguardia, aquellos que habían resistido más ferozmente también empezaron a soltar sus armas, sus ojos llenos de derrota, aunque algunos, fanáticamente leales o simplemente desesperados, insistieron en seguir luchando. Estos fueron rápidamente abatidos por el fuego de Pendleton, que no se detenía hasta que la amenaza era neutralizada. Pronto, los disparos cesaron. Un silencio inquietante, roto solo por el crepitar de los fuegos y el lejano zumbido de los motores, descendió sobre la ciudad. Lyra y los soldados de Pendleton se quedaron confundidos al ver la rendición repentina y masiva. Fue entonces cuando el resto de tanques aún operativos y los soldados de la segunda oleada, liderados por Kael, entraron en la ciudad. Kael, también hallándose confundido por el giro inesperado de los acontecimientos, se acercó a Lyra. Comillas, ¿qué pasó?, preguntó Kael, su voz con un matiz de asombro, mientras miraba a los soldados de Valerius desarmados y desmoralizados. Lyra se encogió de hombros, con la mirada aún en shock. Simplemente, se rindieron, Kael. De repente. El rey huyó, y pareció que algo se rompió en ellos. Como si perdieran toda voluntad de luchar. Kael frunció el ceño, el silencio en la ciudad sitiada, que debería haber sido un campo de batalla sangriento, era ensordecedor. El aire, antes lleno de pólvora y gritos, ahora solo llevaba el hedor a humo y la desolación de la derrota. Se acercó a uno de los soldados de Valerius, un hombre joven que yacía en el suelo, desarmado, con la mirada perdida y el rostro cubierto de hollín y lágrimas, en busca de explicaciones. La capital de Valerius ha caído de una manera sorprendente e inesperada. Kael tiene ahora un reino en sus manos que parece más una carga que una victoria. Capítulo 45, el reino anexionado y la larga espera. El soldado, con la voz temblorosa y la mirada llena de resentimiento, le explicó a Kael la situación. El rey, era un tirano, gobernador. Obsesionado con su ejército, nos dejó morir de hambre. Saqueó nuestras ciudades para financiar sus caprichos. Por eso nos rendimos. No luchábamos por él, luchábamos por nada. Unas cuantas lágrimas rodaron por sus mejillas. También se rumorea que hay pasadizos secretos en el palacio. Es probable que el rey intentara huir por ahí. Esto encendió las alarmas en la mente de Kael. La idea de que el rey Theoden escapara era inaceptable. Comillas rápido. Un tanque y un grupo de soldados al palacio ahora mismo, ordenó Kael con urgencia, señalando la imponente estructura. Comillas, derriben la puerta principal de un cañonazo y arrasen cualquier barricada que encuentren. No dejen piedras sin remover. Lo quiero encontrado. Comillas, mientras hablaba, le ordenó al resto de los soldados, a los conductores de los camiones y camionetas que arribaban a la ciudad, que la aseguraran por completo y comenzaran a hacer un recuento de bajas. Mientras el movimiento comenzaba en la ciudad, el tanque, con un grupo de soldados a cuestas, aplastaba barricadas improvisadas y despedazaba la puerta del palacio con un solo disparo de su cañón.
entrando en él como si de un elefante en una cacharrería se tratase. El estruendo fue ensordecedor. Sin embargo, tras una búsqueda exhaustiva, que incluyó cada habitación, cada pasillo, cada rincón, no encontraron nada. El palacio estaba vacío. El rey Theoden se había esfumado. Por otro lado, a unos kilómetros de la ciudad, el rey Theoden y sus 4 guardias personales salían a la luz del sol de un pasadizo secreto que daba a un establo abandonado. De inmediato, tomaron los caballos que hallaron allí y empezaron a galopar lejos de la ciudad, sus figuras diminutas en el horizonte. Antes de desaparecer en la distancia, el rey volteó a ver la ciudad que ardía a lo lejos y proclamó con furia, volveré. Esto no quedará impune. Me vengaré de Pendleton. Juro que me vengaré. Su voz se perdió en el viento. La consolidación del nuevo territorio. Algunas horas después, la situación en la ciudad era de incertidumbre. Una vez transmitida la noticia de que el rey no estaba en el castillo, y una vez la ciudad estuvo asegurada, Kael dividió a sus tropas en 4 grupos. El primer grupo, traerá los obuses a la ciudad y establecerá una base de artillería en la plaza central, ordenó. El segundo grupo, asegure a los civiles y a los soldados que se rindieron. Trátenlos con respeto, pero manténganlos bajo control. El tercer grupo, empiecen a montar un hospital de campaña de inmediato para atender a nuestros heridos y, posteriormente, dar soporte médico a los vencidos. Además, empiecen a repartir comida y agua limpia a toda la población. Y el cuarto grupo, busquen por toda la ciudad con la esperanza de que el rey aún siga escondido en alguna parte de esta. Kael sabía que este último esfuerzo sería inútil, pues el rey ya estaba lejos de la ciudad. Además, empezaron a llegar noticias de Borin sobre lo sucedido en Gramorlan. Gobernador, Gramorlan se rindió sin luchar, reportó por radio. Y la situación aquí, es desoladora. La gente está famélica, enferma. Sus campos, descuidados. El rey los ha abandonado a su suerte. Esto sorprendió a Kael, pero asintió con aprobación ante la decisión de Borin de ayudar a la población. Recibió de buena gana la noticia de que habían capturado al segundo al mando del rey Theoden. Excelente. Que él y Elara vengan hasta aquí en cuanto puedan, ordenó Kael. Interrogaremos al segundo al mando sobre dónde pudo haber huido el rey y sobre cualquier información útil sobre Valerius. La comunicación cesó con Borin diciendo, estaremos allí la mañana siguiente, gobernador. Kael asintió, su mente ya trabajando en los siguientes pasos. Un nuevo propósito para Pendleton. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura sobre las murallas recién conquistadas, Kael se reunió con Lyra. Ella observaba el horizonte, con la mirada pensativa, la brisa de la noche moviendo su cabello. Kael estaba por hablar, pero Lyra se le adelantó. Una pregunta, Kael, dijo Lyra suavemente, sin apartar la vista del paisaje. Ahora. ¿Qué haremos con el reino de Valerius? No podemos abandonar a estas personas. Parecen estar en un estado terrible. Kael se acercó y se apoyó en la muralla junto a ella, su voz grave. Lo sé, Lyra. Esta gente no es mala. Solo tenían un mal líder que los llevó a la miseria. No los abandonaremos. Pero tampoco somos tan ricos como para permitirnos la caridad pura. Además, entre ambas ciudades, Gramorlan y la capital, son casi 100.000 personas. Es poco más que Stonehaven y Mare Nostrum juntas, ¿sabes? Stonehaven apenas tenía alrededor de 30.000 habitantes, y Mare Nostrum, alrededor de 60.000. Entonces, ¿qué propones?, preguntó Lyra, girándose para mirarlo, su curiosidad encendida. Kael no dudó. Los anexaremos. Tanto esta ciudad como Gramorlan. Tienen grandes campos de cultivo, y su población, aunque ahora está diezmada, puede ser un gran activo en el futuro. Necesitamos esas tierras y esa gente. Con nuestra organización y tecnología, podemos devolverles la prosperidad. ¿Y qué hay de la reina Lysandra?, preguntó Lyra, su voz llena de preocupación. La sombra de la reina siempre estaba presente. Kael se encogió de hombros, su rostro sombrío bajo la luz del atardecer. Tendrá que esperar. No podemos reconstruir Valerius y combatir a Lysandra a la vez. No tenemos los recursos ni los hombres para una guerra en 2 frentes. Por ahora, nuestra mejor opción es reforzar nuestras defensas y esperar que Lysandra no ataque. Necesitamos tiempo para digerir esta victoria. Lyra asintió en acuerdo, su mirada nuevamente fija en el horizonte. Es probable que el ataque a Lysandra tenga que esperar hasta después de la próxima temporada de demonios. Es lo más sensato. Kael asintió. Quedaba poco, casi un año, para la temporada de demonios.
y mucho trabajo por hacer en el nuevo y expandido reino de Pendleton antes de que pudieran enfrentarse a la reina Lysandra.